Buenos días, mi nombre es Hugo Ortega Fernández, mi matrícula es CTM 092532. La materia es Procesos de Manufactura y Materiales, la actividad es Proyecto Integrador, la carrera es Ingeniería Industrial y hoy estaré contestando unas preguntas acerca de la actividad. ¿Cómo se genera la viruta? La viruta es un material que se desprende de una pieza cuando ésta se somete a un proceso de maquinado realizado por tornos, fresadoras o máquinas que penetran y cortan el material. ¿Cuáles son los 5 tipos de virutas y en qué consisten? La primera, viruta continua. La viruta continua suele surgir al cortar materiales dúctiles a grandes velocidades. La deformación del material se efectúa a lo largo de una zona de silamiento angosta llamada primera zona de corte. Segunda, viruta de borde acumulado. Este tipo de viruta consiste en capas del material de la pieza de maquinado, depositadas gradualmente sobre la herramienta. Al agrandarse, la viruta pierde estabilidad y termina por romperse. Tercera, viruta escalonada o segmentada. Este tipo de viruta semicontinua tiene zonas de alta o baja deformación por corte. Los metales de baja conductividad térmica y resistencia, como el titanio, muestran este comportamiento. Viruta discontinua. La viruta discontinua son segmentos que pueden permanecer de forma fija o floja entre sí. Por lo general, se forman bajo las siguientes condiciones: materiales frágiles en la pieza, ya que no tienen la capacidad de absorber las grandes deformaciones cortantes que se presentan en el corte. Materiales de la pieza que contienen inclusiones en impurezas duras. Velocidades de corte muy bajas o altas. Grandes profundidades de corte. Falta de un fluido de corte eficaz. Quinta, viruta en forma de rizos. Este tipo de virutas desarrollan una curvatura al salir de la superficie de la pieza, que por lo general se conforman de aceros blandos, cobre, plomo y estaño, y algunos materiales plásticos. ¿Cuáles son las consideraciones para elegir los datos de corte correctos? Lo que debemos de tomar en cuenta es la propiedad mecánica, las características de la propiedad y el uso o la aplicación. Por ejemplo, en propiedad mecánica, la resistencia al desgaste. Características de la propiedad: se opone a la erosión. Uso o aplicación, ejemplo, herramientas de corte. Otro ejemplo sería la dureza en propiedades mecánicas. Características de la propiedad: resistencia a la abrasión. Uso o aplicación: herramientas de corte, palas, arados en la industria agrícola. Siguiente pregunta: ¿por qué son necesarias las fuerzas y la potencia? La fuerza y la potencia de las herramientas son necesarias para llevar a cabo las operaciones de maquinado, tales como el torneado, fresado, taladrado y limado. Siguiente pregunta: ¿qué es el acero? El acero es uno de los materiales de fabricación y construcción versátiles, adaptables y ampliamente usados en la actualidad. Siguiente pregunta: ¿qué es la resistencia al desgaste? La resistencia al desgaste es la oposición que ofrece un material al dejarse erosionar cuando está en contacto de fricción con un material. Esta propiedad permite que el acero se use como herramienta de corte. Siguiente pregunta: ¿por qué el acero al carbono es considerado como un metal más duro del mundo? El acero al carbono es considerado como el metal más duro del mundo. Este acero tiene 0.03% de carbono y se utiliza para elaborar palas, arados en la industria agrícola. Siguiente pregunta: ¿qué es un tratamiento térmico? Un tratamiento térmico es el conjunto de operaciones de calentamiento y enfriamiento bajo condiciones controladas de temperatura, tiempo de permanencia y presión, con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas como fuerza, dureza, resistencia y elasticidad, sin variar la composición química del material sometido a este proceso. Siguiente pregunta: ¿en qué se aplica el revenido? El revenido solo se aplica en aceros previamente templados, con el objetivo de disminuir los efectos del temple, conservar parte de la dureza y aumentar su tenacidad. Siguiente pregunta:
¿Qué es la cementación? La cementación es un tratamiento termoquímico que se realiza en acero de bajo carbono, que contiene menos de 0.25% de carbono y no está templado, con el objetivo de aumentar sus niveles de este material de grafito más del 0.8% en la capacidad superficial. Siguiente pregunta. ¿En qué consiste la cianurización? La cianurización es un tratamiento termoquímico que se aplica a los aceros cuando se quiere obtener una superficie dura y resistente, lo cual se logra mediante un baño de cianuro fundido.